Creo que este lugar me está gustando mucho. Siento que me da como mucha tranquilidad. Y además, me parece que el fondo es muy bonito. O sea, el hecho de tener como esta jardinera de piedra y árboles, arbustos, siento que de fondo es muy bonito. Como que se ve muy bien. Realmente se me hace algo muy agradable a la vista. Quizás lo que tendría que estar checando es como el tema del audio, porque hay veces como que en los videos se filtra mucho el audio de atrás y entonces um, pues es lo que voy a pensar, como cómo puedo mejorar la calidad de eso. Pero bueno, vaya, hoy fue un buen día. La verdad es que fue un día muy tranquilo. Hoy caminé bastante. Hoy fui al centro, al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces sí estoy bastante cansado de estar caminando por ese lugar. Pero la verdad es que fue algo distractorio. Fue muy padre. Entonces creo que sí, me la pasé muy bien. Estoy feliz el día de hoy. Em, hoy también tengo como ganas de hablar, ¿no? Pero también no quiero como quemarme esas partes. Ahí sí se siente como que hay días donde quieres hacer más cosas que otros, donde le quieres echar más ganas a una cosa que a otra y así. Hoy es un día de esos, ¿no? Que hoy sí tengo ganas de hablar. Em, Básicamente lo que yo he estado pensando ahorita y que justo como recapitulando lo que hicimos el día de ayer fue como el hecho de estudiar dibujos de otras personas. Me parece que eso es algo muy positivo cuando lo haces conscientemente y cuando no solamente estás copiando un dibujo más, sino cuando realmente te estás preguntando por qué está resuelto de esa manera ese dibujo, ¿no? ¿Qué quiere resaltar? ¿Qué quiere ejemplificar? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Cómo enmarca el dibujo? Y entonces como que ese tipo de preguntas, cuando te las haces cuando estudias a otra persona que hizo otro dibujo, siento que es muy interesante porque sí puedes aprender de ello, ¿no? Cómo es su mirada, bueno, su trazo es muy controlado, es nervioso, eh, cómo utiliza los tonos. Entonces, me parece que eso es algo muy bueno y el día de ayer como que lo empezamos sí, o sea, lo empezamos a practicar. Algo que me di cuenta es que el dibujo que estaba estudiando tenía, por ejemplo, las trazas y los trazos en la línea, ¿no? O sea, marcas mucho el inicio y marcas mucho el final, inclusive en líneas muy pequeñas. De repente abres las líneas, o sea, si estás haciendo una trama, como que de repente la juntas y así la haces como en bloque, después la haces más grande y entonces como que tratas de enfocar la esquina derecha, en este caso el dibujo de ayer, y de esa manera como que cuando empiezas a hacer más distancia se empieza a perder el dibujo, ¿no? Entonces las líneas quedan fugadas y entonces tú entiendes de esa manera, tu cerebro se imagina que el edificio es de esa manera. Y eso me parece algo muy bonito del dibujo. No necesariamente tienes que recabar la realidad, sino con el simple hecho de hacer manchas y que las manchas estén bien y que tú las puedas entender, como que eso te da una habilidad para comprender el dibujo en general, ¿no? O sea, en este caso y en arquitectura me parece que se ve completamente marcado este hecho, ¿no? Que dibujas un punto y entonces lo vas detallando y se va perdiendo poco a poco. Entonces de esa manera lo que provocas es que el observador entiende que el dibujo que se está perdiendo continúa. Pero no solamente continúa, sino es idéntico a lo que ya está. Entonces no tienes que hacer todo para que tú entiendas que así es, sino con una zona muy bien marcada puedes explicar las demás zonas.
Retomamos. Eso me parece que le da como protagonismo también al observador, y no es un observador pasivo, sino que activamente lo tienes que imaginar en tu cabeza. Entonces se me hace algo muy interesante y que se puede lograr, y que no solamente en arquitectura lo puedes hacer, sino que ya empiezas a hacerlo con otros dibujos, otros tipos, porque no simplemente es copiar lo que estás haciendo, sino entender cómo lo estás haciendo, cómo lo estás solucionando. Entonces no copias líneas, estás entendiendo metodologías, estás entendiendo resoluciones. Entonces cuando tú entiendes un problema y tienes como un método para resolverlo, ese método lo puedes aplicar, no importa la técnica, no importa la herramienta y no importa lo que estés dibujando o el objetivo, la representación. Entonces eso ya se puede empezar a traspolar en otro tipo de cosas. Algo que se me hace también interesante de este dibujo es la marca en los árboles, ¿no? Que de repente vuelvo a lo mismo, hay líneas muy claritas, muy livianas, y de repente se van haciendo muy gruesas, muy claritas, muy gruesas. El tronco no es completamente negro, sino que de las orillas como que se va haciendo negro, y entonces no tienes que dibujar un árbol per se para entender que es un árbol, sino estás haciendo manchas. Y en este tipo de dibujos me parece que es algo interesante. Por ejemplo, la parte de las ventanas, que es prácticamente la parte de arriba del edificio, me parece que no estás haciendo ventanas como tal, estás haciendo los parasoles. Y entonces como que tu cerebro entiende que ahí hay líneas, muchas líneas, ¿no? Entonces eso es muy interesante que lo puedas tratar y que lo puedas entender, ¿no? Y que a lo mejor hay algo intermedio entre ese dibujo, ¿no? O sea, está ventanas, hay algo intermedio porque es blanco y después siguen las ventanas, ¿no? Y eso me parece algo muy interesante también, inclusive la parte de la sobreposición. El hecho de hacer sobreposición entre líneas, de que están las ventanas así, de que están las ventanas así, y de repente más arriba estás remarcando como la sombra que está proyectando la losa. Eso también le da profundidad, pero al mismo tiempo le da carácter de que es una escena de la vida real, ¿no? Es una escena que tiene sol, que tiene iluminación. Entonces, por ejemplo, la parte de abajo, que es el pasto, o sea, el hecho de hacer las líneas así te da una idea de que es un punto de fuga. También el hecho de hacer las líneas como para el pasto son simplemente líneas, ¿no? Y entramados, de que líneas ligeras, líneas largas, de repente líneas más cortas, de repente líneas más separadas entre sí, ¿no? Y eso considero que el hecho de empezar a jugar con ello es algo muy padre. Y algo interesante es que cada línea se nota, cada trazo del lápiz se nota. No es puramente un gradiente completo en el que estás como, por ejemplo, el dibujo al carboncillo, ¿no? De Charles Barr. Ahí sí empiezas a hacer difuminados, empiezas a hacer como las sombras, empiezas a hacer como del tono muy negro, así completamente negro, se va haciendo oscuro y llega al blanco. No, aquí es como línea negra, línea negra, línea negra. Y entonces esos entramados son interesantes porque son otro tipo de dibujo, otro tipo de resolver las sombras. No necesariamente tienen que ser difuminados. Y eso me parece algo muy padre. Pero por eso entiendo la importancia de el dibujo o la copia de los dibujos. No simplemente como algo pasivo, de eso, ok, voy a copiar estos dibujos, 20 dibujos de Pinterest o otras aplicaciones, y donde digan, ok, voy a hacer 20, 30, 40 dibujos, así ya los hice, ¿no? Dices, bueno, ok, pero ¿qué puedo sacar al respecto, no? Me parece que pueden haber dos partes, ¿no? O sea, si tú estás haciendo una copia simplemente porque quieres tener mayor maestría en la mano, como mayor soltura,
mayor entendimiento de perspectivas, proporciones, a mí me parece que es muy idóneo y que es muy... O sea, que sí se debe de hacer, ¿no? Te vuelves bueno con horas, te vuelves bueno equivocándote, te vuelves bueno haciendo las cosas. Pero, si te das cuenta, ahí tienes un propósito de por qué estás haciendo algo. Porque quiero soltar la mano. Bueno, ahí es perfectamente comprensible. Entonces, en este caso, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Porque es un estudio de cómo otras personas están solventando las cosas. Y esto es algo muy importante que yo aprendí, o sea, como que es una forma de pensar algo interesante, que es, ¿por qué trato de proponer yo por mi cuenta cuando no sé, cuando no tengo esa preparación, cuando no tengo esos años? Si hay otras personas que ya tienen más años, que ya tienen estilos, que ya tuvieron otras exploraciones, y entonces yo me puedo ahorrar cierto camino, porque así ya entiendo un cúmulo de ideas y de conocimientos en un dibujo. Entonces, cuando yo empiezo a decir, de esta manera lo está solucionando, de esta manera lo está haciendo, yo estoy absorbiendo ese conocimiento, ¿no? Y entonces así, no simplemente es una copia, porque no se basa en replicar como tal. Al inicio sí, puede ser que tu estilo sea... Al inicio sí, yo creo que es idóneo que empieces a copiar, porque justamente estás en este proceso de entendimiento, inclusive si no es activo, es pasivo. Yo creo que sí ocurre eso, pero llega un momento donde tú ya empiezas a experimentar y ya no te basas simplemente en copiar, sino ya empiezas a decir, bueno, ya lo resolví de esta manera, pero ¿qué pasa si lo hago de la forma contraria, o diferente, o hago esto, ¿no? Ahí es cuando ya empiezas a tener como tu propio carácter, empiezas a tener esas decisiones. Y me parece que parte del hecho de decir por qué está haciendo las cosas, de preguntarte por qué la está haciendo así, por qué las resuelve de esa manera, cómo las está resolviendo. Y eso me parece a mí personalmente que es una forma de evitar ser una copia de alguien más. El hecho de preguntarte por qué y cómo. Después puedes decir, oye, le voy a cambiar esto. No me gusta cómo se ve. Pero eso ya viene después, ¿no? Y la siguiente cosa que me parece fundamental es no quedarse con un solo libro, ¿no? Como dicen, de que no tienes que ser un hombre de un libro. Tienes que leer, chingo de libros, ¿no? Para saber que eres... Para forjarte tu propio criterio, para forjarte tu propio pensamiento, para entender el mundo de mejor manera. Pues así considero que es el dibujo también. En este momento estamos haciendo estudios de estos dibujos. Después haremos otros estudios. Después haremos otros estudios de otras personas. Y así, después, con esos conocimientos recabaremos intentos propios. Y entonces ese constante progreso de aprendizaje, pero al mismo tiempo de avance, porque no te estás quedando justamente con lo mismo. Te estás enfrentando constantemente a una diferencia. El hecho de enfrentarte a una diferencia te hace pasar por un proceso de negación y decir, ok, esto que estoy viendo enfrente mío es diferente a lo que estoy haciendo y a lo que sé. Empiezas a comparar y dices, wow, sin darte cuenta ya estás aprendiendo algo, te estás exponiendo a algo diferente, te estás exponiendo a nuevas cosas. Y entonces tu mochila de conocimiento se va haciendo de chiquita a más grande. Y eso me parece que si sigues con esa mentalidad, siempre puedes avanzar y no quedarte en una sola forma de hacer las cosas, en una sola forma de pensar, o estancarte en un solo estilo.
A mí personalmente me gusta más la idea de ser multiflexible, o bueno, flexible, multifuncional en el dibujo. No simplemente ser encasillado en que yo dibujo lápiz, yo dibujo arquitectura. Hey yo, what's up? Corte. Pero sí, o sea, lo que voy es que no tienes, o sea, en este momento estoy pasando por estos arcos, pero es porque realmente me gusta dibujar arquitectura, ¿no? Me gusta hacer eso. Y entonces ya tú empiezas a decir qué te gusta y qué no. Pero pues estamos en este arco. Y entonces tú decides qué te gusta y qué no. Pero yo creo que es porque estamos en este arco, ¿no? Estamos en esta season, en esta temporada. Ahorita estamos estudiando esto. Porque nos gusta cómo se utiliza el lápiz en este estilo, en esta forma de dibujar. Ya después se puede traspolar a otros tipos de dibujo, ¿no? Imaginemos hacer focas con este estilo, ¿no? ¿Cómo quedarían? Entonces, yo creo que eso es algo muy padre. Y algo que he estado pensando, pero más que nada como que he estado tratando de entender del dibujo, ¿no? Y entender cómo este proceso y cómo está avanzando, de qué manera. Pero lo mejor siempre es ponerte a dibujar. O sea, es disfrutar lo que estás haciendo, dibujar, 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 dibujar. Y yo puedo tener toda esta teoría por parte y explicar un poco cómo entiendo yo el dibujo. Sin embargo, siempre es importante, o siento que es mejor el hecho de hacerlo. Hazlo, 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 hazlo. Por el hecho de que lo hagas, ya estabas avanzando más que la persona que simplemente está pensando. Si mezclas las dos, explota. Pero con el hecho de ponerte a dibujar, Dios, vas a mejorar con el tiempo. Y eso es lo que se busca. Hace las cosas también porque ves progreso, porque te gusta, porque estás avanzando, porque ves tus dibujos y te gustan, porque ves los dibujos que hacías hace tiempo, los que hacías hace un mes, 3 meses, 4 meses, ves los que haces ahorita y te da gusto, te da orgullo, te da felicidad, porque estás avanzando. Eso me parece que es lo más bonito y satisfactorio que puedes tener. El sentirte identificado con el fruto de tu trabajo, el sentirte dignificado y orgulloso, puta. Simplemente por hacer eso tu autoestima sube. No porque te comparas con alguien más, porque te comparas contigo mismo y dices, oye, he mejorado. Y no lo digo como discurso motivacional, hey, ponte a chambear, échale ganas. No, es porque yo lo he vivido y yo lo he sentido. Y en estos días, en estos meses, realmente he sentido mayor gratitud, mayor satisfacción, inclusive mayor confianza y felicidad conmigo mismo. Porque me quiero, porque me cuido y porque hago lo que me gusta. A pesar de tener responsabilidades, no dejarte. Es como amor propio. Siento que esto es una forma de tenerlo. Entonces, como pueden observar, hay mucho ruido. Creo que hoy este spot no fue realmente positivo en esa parte. Espero no suene mucho en el fondo. Espero no se distraiga como con este gran discurso que estoy hablando sobre motivación. Pero realmente me siento feliz y me siento tranquilo, me siento orgulloso y me parece que eso realmente puede significar algo, ¿no? O sea, el hecho de compartir y registrar lo que estoy haciendo puede ser algo muy bueno. Decir, oye, ya llevamos 10 días, me parece, o más. 10, 11 días. ¡Wow! Mantener algo por 11 días. Simplemente hacer eso ya te da orgullo. Esa semana te la pasaste chingón. Y si no, ya sabes que no te gusta dibujar, pero intentaste algo diferente. Entonces, vamos a dibujar. Y este es el primer dibujo que hicimos el día de hoy. Como podemos observar,
Las ventanas se me hacen algo interesante porque, o sea, no se marcan todas, sino solo como ciertos vestigios. Y aquí podemos observar cómo va desapareciendo. Los techos están como pintados de negro, pero también como que va desapareciendo. Las líneas igual. Esta parte de las sombras, como que no hay separación entre este y este. Simplemente es como la sombra proyectada y esto que es color negro. De este lado igual es como sombra. Y aquí si nos damos cuenta es vertical porque es muro. Como este es piso entonces se vuelve horizontal. Aquí podemos ver verticalidad porque es un árbol hacia arriba y aquí continúa el muro. Entonces, o no sé qué continúa acá, pero es como un vestigio. Y pues aquí hay algo, ¿no? Como que te indica que hay algo. Em, pues nada, eso es lo que podría decir. Aquí como que te da una sensación de perspectiva y de profundidad. Este es el segundo dibujo. Digo, wow. Aquí siento que puedo entender un poco más cómo funcionan las ventanas. Como aquí podemos hacer bloques negros, grises separado. Aquí se ve. Son puras manchas. Entonces son negros, separado, gris, negro, gris, blanco, negro, líneas, líneas. Aquí también hay como ventanas. Aquí es un muro, entonces aquí hay más ventanas, continúa, aquí se corta, aquí hay árboles. Y si nos damos cuenta, son puramente manchas, ¿no? Bloque negro, bloque, bloque, líneas, líneas negras que son los troncos, sombras, sombras, árbol. Esto me pareció muy importante. Escaleras. Las escaleras son básicamente líneas a perspectiva, pero son puras líneas. No se ve el escalón ni nada. No, puras líneas y ya. Em, cara con luz, cara con sombra. Podemos entender el fondo un poco, que hay árboles. Aquí se entiende como más, aquí es un poco más, ¿cómo decirlo? Como abstracto. Y aquí sí se ve un poco más. Pero son justamente eso, ve, un bloque. Otro bloque. Y justamente por el hecho de hacer, mira, aquí. Hasta enfrente, atrás, atrás y luego aquí hasta atrás. ¿No? Aquí hay una, dos, tres, cuatro cosas. Y luego aquí a lo mejor está con este, ¿no? O sea, el hecho de estar en superposición te ayuda a poder tener esa sensación de que es perspectiva, ¿no? Que está hacia allá. Aquí también podemos entender que hay como pisos, ¿no? Y entonces aquí, como que esto no me queda muy claro, muy bien como qué representaría, porque son los barrotes y sombras, pero aquí está, ¿no? En este caso estas ventanas, a lo mejor aquí lo que me faltó un poco más sería marcar la diferencia entre, porque se ven tres tonos, ¿no? Pero entre este tono y este tono se ve como muy parecido. A diferencia de aquí, que sí se ve, o como acá, ¿no? Que sí se ve la diferencia. Y en este caso aquí se marcan como los marcos. Y aquí como que se proyecta la sombra. El techo está como a perspectiva también. Está así como puntiagudo. Entonces aquí podemos como entender mucha parte. Esta de aquí me pareció impresionante. O sea, todo esto es una fachada de ventanas, ¿no? Y no necesitas hacer como esto o esto. Porque esta que estás hablando aquí es lo importante. Esto de acá es un secundario. Pero mira cómo lo marcan, ¿no? O sea, es como líneas, líneas y luego líneas negras. Y simplemente con estas simples rayitas, podemos entender que es un entrepiso o algo por el estilo, ¿no? Y simplemente por hacer estas líneas ya entiendes completamente qué es, ¿no? En este caso también entiendes que aquí hay como tres niveles, por así decirlo, ventanas y o puertas y luego aquí ventanas y luego aquí otras ventanas. Aquí ya no hay nada, aquí son ventanas, etcétera, ¿no? Entonces como que el tener ese tipo de sensaciones se logran puramente con manchas, con trazos. Y dices, wow, sombra. Entonces, wow.
hemos terminado de dibujar. Hoy hicimos solamente 2 dibujos. Yo creo que es por el tiempo y por el cansancio que siento en este momento. Lamento mucho que el video pasado se siente, no diría que tenso, pero hay mucho ruido, ¿no? Entonces, creo que sí se logra escuchar, entonces pido una disculpa por ello. Pero, sí, realmente me gusta mucho ese lugar. Entonces, trataré de ver cómo mejorar ese audio y si hay un momento en el que el audio se pierde por el sonido exterior, pues voy a tener que cortar e irme a otro lado o algo por el estilo. Al menos en lo que termino de arreglar este problema, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que voy a tratar de solucionar. Ahora, me parece que el hecho de explicar los dibujos de esa manera, como que pueden, o sea, como que sí siento que se puede entender mucho mejor qué se está estudiando y qué se está haciendo con cada dibujo. Simplemente decirlo aquí. Y no solo decir como, hey, miren, este es el dibujo 1, este es el dibujo 2. No sé si sea, si es bueno. O sea, está sencillo, ya lo tengo ahí, ya nada más lo grabas y ya no hay problema. Yo creo que voy a empezar a implementar más eso, como qué se hizo en cada parte. Simplemente también como para entender yo mismo qué estoy aprendiendo, ¿no? Ahora, siento que también existe un punto y es como el copiar dibujos y después como el practicarlo por tu cuenta o el hacer dibujos por tu cuenta, porque ya es como que realmente se te quedó, ¿no? Después de eso. Entonces, eso me da un poco de temor. Pero siento que el hecho de explicarlos, de verbalizarlos y de practicarlos, me puede dar esa soltura al querer hacer o representar lo que la otra persona quiso hacer, ¿no? Y entonces, como decía, ya tienes ciertas herramientas que cuando tú quieras, ya las sacas, porque ya las dominas. Y entonces es eso, ¿no? Eres un carpintero. Pues al inicio, nomás traes un martillo. Y te toca sacar clavos y de repente clavar, y hay veces que te equivocas, entonces tienes que sacar el clavo. Hay veces donde puedes arreglar eso, pero hay veces donde tienes que cambiar la madera. Entonces simplemente con el dibujo es igual. Ya de repente te va muy bien, sacas un taladro. Uy, el taladro, no. Sacas un rotomartillo, ¿no? Tienes un serrucho y sacas la sierra. No, pero pues eso sí con poco a poco. Entonces, eso es básicamente lo que he estado pensando, lo que estamos haciendo, y me da gusto. Hay todavía algunos dibujos, entonces estamos en este arco de arquitectura estudiada, una copia, no copia, pero sí, estudiar otros. Entonces estamos en este arco. Yo creo que estaremos en este arco al menos unos 2 o 3 días más. No sé si el viernes realmente hagamos esto o otra cosa. Veremos bien qué ocurre el viernes. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Pero me parece que al menos unas 3 sesiones más estarían bien. Yo creo que son buenas 3 sesiones. Verbalizando, internalizando o estudiando, y después nos aventaremos un arco de dibujar nosotros. A ver qué tal. A ver qué aprendimos, qué nos falla y qué podemos hacer, ¿no? Pero han sido días provechosos. Han sido buenos días de aprendizaje y principalmente hay que tener días sin presiones. Hay días flojos, hay días chidos. Quisiera dibujar más, pero me parece que ya no es un buen momento para dibujar más. Pero me quedo con esas ganas. Y mañana voy a dibujar, porque tengo ganas de dibujar.
Y así con todo, ¿no? Entonces, posición provechosa. Así que, pues ya, eso es todo. Chao.